Buenas tardes a todos. Este es el octavo seminario de divulgación matemática. Leiter Potenciano va a ser el que va a exponer un problema inverso de scattering. Él es de la Universidad San Marcos y bueno, ahorita ya está en su postdoctorado en la Universidad de Jyväskylä. ¿Listo, Leiter? Muy bien, has pronunciado muy bien el nombre de la escuela. Sí, muchas gracias por la presentación. Primero quiero agradecer al Grupo Estudiantil de Matemática GEM por permitirme de esta charla, de hecho por aceptar mi propuesta de esta charla. Muchas gracias por ello. Bien, el día de hoy ¿se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Ok, perfecto. El día de hoy les voy a hablar de un problema que recientemente hemos estudiado, que es, el título de la charla es un problema inverso de scattering. El área en el que yo trabajo se denomina problemas inversos. Es un área multidisciplinaria en el sentido de que confluyen muchas áreas a su vez de la matemática. Por ejemplo, nosotros empleamos muchas herramientas que vienen del análisis, análisis armónico, incluso análisis complejo, geometría diferencial, y muchísimas herramientas de ecuaciones en derivadas parciales y ordinarias. Es un área en que confluyen muchas otras. Parte de la charla va a ser, en la introducción voy a dar una motivación de qué es un problema inverso. Vamos a empezar por entender el título de esta charla. Primero, qué es un problema inverso, y luego qué es un problema inverso de scattering. Y seguidamente voy a exponer muy brevemente los resultados que hemos obtenido. Esa ya será la parte más técnica de esta charla, que lo dejaré para el último. Parte de los resultados que presentaré aquí han sido obtenidos con mis dos colaboradores, Cristóbal Meroño. El profesor Cristóbal trabaja en la Universidad Politécnica de Madrid en España, y Mikko Salo, que es el profesor con el que trabajo aquí, que también es de la Universidad de Jyväskylä en Finlandia. Bien, con el permiso de ellos también voy a presentar estos resultados. Y como ya les adelanté, en esta charla la he dividido en tres partes. En la primera explicaré de qué trata un problema inverso, y luego un problema inverso de scattering. En la segunda, los resultados que hemos obtenido. Y en la tercera, que va a ser la más técnica, la parte más técnica de esta charla, pero van a haber muchas fórmulas que quizá no les sea muy familiar del todo, pero más que explicar los cálculos que hay detrás, intentaré dar las ideas matemáticas y por qué es que hemos empleado todos esos cálculos para demostrar nuestros resultados. Bien, en general, un problema inverso, cuando hablamos de problema inverso en general, un problema inverso consiste en determinar propiedades de un cuerpo. El cuerpo puede ser, por ejemplo, el mismo cuerpo humano, un órgano del cuerpo humano. Puede ser cuando deseamos saber qué propiedad o qué minerales, por ejemplo, si hay pozos petroleros debajo de la Tierra. En este caso, el cuerpo sería un subconjunto de debajo de la Tierra. Tiene muchas aplicaciones esta área de problemas inversos. Entonces, en general, cuando yo hable de problemas inversos, voy a referirme a que deseo conocer propiedades de un objeto que inicialmente ni siquiera tengo por qué verlo, ¿no? Cuando es debajo de la tierra, por ejemplo, para explosión de minerales, ni siquiera sé qué forma tiene. Pero a partir de mediciones indirectas y no invasivas, deseo conocer sus propiedades físicas. Porque es importante que la medición sea no invasiva. O sea, no necesito entrar en el cuerpo para saber cómo está estructurado internamente. ¿Y qué aplicaciones tiene? Por ejemplo, usted puede pensar en una persona que se ha fracturado la pierna, una persona que está mal del corazón, por ejemplo. ¿Cómo sería una medición invasiva? Tendrías que cortarlo, y una vez que lo cortas, ingresas hacia el cuerpo humano y recién ves qué es lo que está pasando, ¿no? Eso en la práctica no se da. Tenemos los rayos X, las imágenes por tomografías, que son en realidad mediciones indirectas, que son aplicaciones de problemas inversos. Bueno, dentro de problemas inversos se dividen en muchas áreas, o depende del tipo de problema que estemos trabajando. Y depende de cómo se recolectan esos datos, ¿no? Esas mediciones indirectas se tienen que recolectar de alguna manera, y de acuerdo a cómo se recolectan, podemos distinguir muchos tipos de problemas inversos. En particular, en esta charla me voy a centrar en el problema inverso de scattering, y le voy a explicar con la siguiente figura en qué consiste.
Entonces empezamos con la primera sección. Aquí el cuerpo en cuestión, que puede ser, como ya les comenté, el corazón, o puede ser un hueso fracturado, o puede ser una porción de tierra, debajo de tierra para saber si hay pozos petroleros o minerales. Ese cuerpo se va a modelizar matemáticamente por un omega, un omega que es un abierto en Rn, con n mayor o igual que 2 y un número natural, que va a representar la dimensión donde estemos trabajando. Entonces, el cuerpo, el objeto en cuestión, el que vamos a estudiar, lo vamos a modelar por un omega, que es un abierto en Rn, y deseamos saber sus propiedades físicas. Propiedades, cuál es su estructura interna, ¿no? ¿Qué propiedades físicas tiene este cuerpo? Entonces tengo que hacer mediciones indirectas. De eso trata un problema inverso. ¿Pero qué consiste un problema inverso de scattering? En el problema inverso de scattering, lo que nosotros hacemos es, en un extremo alejado del cuerpo, enviamos ondas incidentes u ondas de choques. Onda de choque también se le conoce. Esas ondas van a viajar en el espacio. El cursor de aquí se ve cuando estoy moviendo el cursor. Sí se ve la manito. Ok, gracias. Entonces, estas ondas, que es una máquina que un dispositivo que uno lo tiene, o sea, estas ondas que uno genera con este dispositivo son conocidas. Entonces, estas ondas van a viajar en el espacio hasta que en algún momento van a interactuar con el cuerpo. En particular, van a interactuar con su estructura interna. Entonces, una vez que interactúa con la estructura interna, después de un cierto tiempo, esas ondas, o esas ondas de choque que inicialmente tenían una velocidad y una dirección, una vez que chocan con el cuerpo en cuestión o el cuerpo que yo deseo estudiar, ya no van a ser las mismas, ¿no? Van a generar ondas dispersivas o scattered waves, que se conoce en inglés, ¿no? Son ondas dispersivas. Entonces, la información relevante de la estructura interna de este cuerpo o las propiedades físicas de este cuerpo están contenidas en estas ondas dispersivas, porque estas ondas se dispersan de acuerdo al material por el cual se atraviesa la onda de choque, ¿no? Entonces, repito una vez más, enviamos la onda de choque, este interactúa con el cuerpo y va a generar ondas que se dispersan. Entonces, esa información de las ondas que se dispersan van a ser recolectadas en otro dispositivo aquí. Ese dispositivo está recolectando cómo se están dispersando estas ondas, ¿no? Y una vez más, repito, estas ondas contienen información relevante de la estructura interna de este cuerpo. Entonces, ¿qué consiste un problema inverso de scattering? Un problema inverso de scattering consiste en recuperar propiedades físicas de este objeto por mediciones de tipo scattering. Las mediciones de tipo scattering son estas dos. Una, onda de choque, que sea a priori como es, y luego tengo que de alguna manera medir cómo esto se está dispersando. Y son recolectadas aquí. A partir de esa información, yo deseo saber cuál es la estructura interna de este objeto, ¿no? De eso trata un problema inverso en general, como ya les había comentado inicialmente, de recuperar propiedades físicas. Y se denomina scattering porque estamos recolectando los datos de esa forma. Se envía ondas de choque y se recolectan cómo se dispersan al otro extremo. Entonces, a partir de esos datos, nosotros desearíamos saber las propiedades físicas de este objeto. Ya les he adelantado al comenzar esta charla algunas aplicaciones de los problemas inversos. ¿Y qué aplicaciones tienen en particular este tipo de problemas inversos de scattering? Tienen muchas aplicaciones, seguramente muchos de ustedes están familiarizados. Aplicaciones, por ejemplo, en la medicina. Eh, si ustedes han visto o han ido a un hospital, se han hecho unos exámenes que le denominan exámenes de rayos X, ¿no? O han visto estas series que dan de The Good Doctor o estas series de médicas, posiblemente estén familiarizados o sepan que cuando una persona, por ejemplo, sufre un derrame cerebral o está dañado, no sé, por ejemplo, el riñón o el hígado y deseamos saber exactamente cuál es el nivel del daño, lo que se hace es la toma de imágenes por rayos X, ¿no? O la tomografía de rayos X. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usualmente acá tenemos un objeto que está diseñado de forma cilíndrica y se introduce el cuerpo de la persona hasta el lugar o a la altura del órgano que uno desea estudiar, ¿no? Entonces, esto de aquí, estos dispositivos de aquí son movibles, estos que están aquí en forma de esfera o en forma circular son movibles, y lo que se hace es lo siguiente, se envía rayos X hacia el cuerpo que uno desea estudiar. Estos rayos X, que serían las ondas de choque, van a interactuar con el objeto que uno desea estudiar. Pongamos
pongamos que deseamos saber cálculos en el riñón, por ejemplo, ¿no? Va a interactuar con el riñón o con los dos riñones y luego por la espalda de la persona va a salir las ondas dispersadas, ¿no? Una vez que interactúe con el órgano, en este caso estamos poniendo el ejemplo el riñón. Entonces esas ondas dispersadas o la información de esas ondas se está recolectando en el otro extremo, ¿no? Y hacemos esta jugada o este procedimiento o este experimento de manera continua, ¿no? Vamos moviendo, girando un poco en otras direcciones para tener mejor resolución. O sea, a partir de esos datos de tipo scattering, uno lo que hace al final es reconstruir la imagen, ¿no? Lo ideal sería reconstruir con la mejor resolución posible, ¿no? Es por eso que cuando se hace toma de imágenes en 2D, en dos dimensiones, a veces no es del todo bueno porque no se logra distinguir, ¿no? Es por eso que se introduce este tipo de dispositivos, lo que hace es tomar imágenes 3D, por ejemplo, que tendrían una mejor resolución y podrían dar un mejor diagnóstico de qué es lo que está pasando con el órgano dañado. Y este segundo ejemplo de aquí es el usual, la tomografía de rayos X, ¿no? Lamentablemente por la pandemia, esto de aquí, la mayoría de nosotros estamos familiarizados con este tipo de exámenes, ¿no? que se realiza, sobre todo para saber qué tan dañado está el pulmón de un paciente que tiene síntomas de COVID, ¿no? O que está con COVID. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay un aparato en un extremo de la habitación, la persona está de pie o echada, depende, en este caso está de pie. Hay un dispositivo que lo que hace es emitir rayos X o haces, ¿no? Haces de rayos X. Rayos X van a viajar a lo largo del espacio. Y aquí está apuntando a la pierna, pero si apuntamos a la parte de la altura superior del cuerpo, ¿no? Podríamos tener imágenes, por ejemplo, del pulmón. En este caso, cuando enviamos los rayos X, este va a interactuar con el cuerpo. Una vez que interactúe con el cuerpo, detrás van a salir las ondas dispersadas, ¿no? Y esa es la que tiene la información relevante del órgano que estamos estudiando. Y eso se recolecta aquí en un dispositivo que es movible, ¿no? Que es un panel detector. Entonces, a partir de esa información de las ondas de choque y cómo éstas se dispersan, uno tiene estas famosas imágenes de rayos X, ¿no? En placa negra, ¿no? El que estudia medicina, que es doctor, lo pone a contraluz y dice cuál es el estado. En este caso, si está roto, si está fisurado, cuál es el nivel de daño que tiene ese hueso fracturado, ¿no? Y si lo hacemos a la altura del pulmón, cuánto daño está el pulmón, qué porcentaje, etcétera. Entonces ven que este tipo de problemas inversos de tipo scattering en realidad tienen muchas aplicaciones. Y en la medicina muy probablemente ustedes estén familiarizados con alguno de estos dos ejemplos. Pero esto no solo se reduce a la medicina, tiene muchas otras aplicaciones. Déjenme mencionarle un par más. Lo que les había comentado, la detección de minerales o pozos petroleros. Tenemos aquí un dispositivo que eventualmente va a explotar. Entonces, cuando se explota, esas ondas de sonido van a viajar a lo largo. Esta línea de aquí representa el suelo y lo que está acá abajo es la parte subterránea, la parte que no se ve. Entonces, aquí hay un dispositivo que eventualmente explota y cuando explota, esa emite ondas de sonido. Esas ondas de sonido van a viajar. Mientras no se encuentren con el objeto en cuestión, esas ondas de sonido van a seguir conservando su estructura inicial. Entonces, siguen viajando alrededor, bajo tierra, hasta que llega un momento en el que va a interactuar con el cuerpo que uno desea estudiar. Puede ser un mineral, puede ser oro, plata, o puede ser incluso un material viscoso como petróleo. Entonces, una vez que interactúo con el objeto, estas ondas ya no van a tener la misma forma, ¿no? Se van a dispersar, ¿no? Van a generar las ondas dispersivas. Entonces, esas ondas dispersivas se van a reflejar nuevamente, parte de ellas muy probablemente se disiparán y esa información se perderá, pero algunas otras van a poder escapar y van a dispersarse de este modo, así como estoy señalando en el cursor, cada vez se acerca más a la parte superior, y aquí hay dispositivos que miden esa información, cómo es que llega a esa onda dispersiva aquí. Y a partir de eso deseamos saber la estructura de este objeto que está aquí abajo. Esto se emplea mucho en exploración de minerales y pozos petroleros. Y no solo eso, sino muy probablemente, bueno, no lo he visto personalmente, pero en películas se ven los famosos radares, ¿no? Entonces,
¿En qué consiste el radar? El radar ya tiene que ver ondas electromagnéticas, ¿no? Ya no se envía rayos X, sino se envía ondas electromagnéticas. Aquí hay un dispositivo, aquí tiene usualmente dos dispositivos, ¿no? Aquí en esta parte superior, este objeto que está aquí, o estas antenitas que están en la parte superior de este radar, lo que hace es enviar ondas electromagnéticas, ¿no? Y este radar es movible, ¿no? Se puede mover 360 grados y en todas las direcciones, ¿no? Es por eso que cuando ven en las películas, a veces cuando quieren detectar, por ejemplo, en guerra un avión, ven que el radar siempre está girando en forma circular, ¿no? Como en coordenadas polares. Es porque este radar se tiene que mover para detectar en qué posición está el objeto que se está moviendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? El radar, lo que hace en palabras sencillas es enviar ondas electromagnéticas. Esas ondas electromagnéticas viajan a través del aire y en un momento van a chocar con el objeto en cuestión. Esas ondas electromagnéticas tienen la propiedad de que pueden viajar miles de kilómetros, perdón, de metros. Entonces, una vez que choca con el objeto en cuestión, alguna información se perderá, muy probablemente, pero algunas sí que se recupera. Y esas ondas que son regresadas de vuelta, que se llama ondas dispersivas, ondas dispersadas, son recolectadas por este otro dispositivo, ¿no? Aquí. Y a partir de esa información, uno desea saber en dónde está el objeto que se está moviendo, ¿no? En guerra es muy importante, ¿no? Sobre todo por los aviones de guerra, ¿no? Por ejemplo. Y esto también se usa en telecomunicaciones y ese tipo de aplicaciones. Y otra cosa, ¿y por qué es parabólico? Porque por definición en la parábola, cualquier objeto o rayo que caiga en la parábola tiene que pasar por un foco, ¿no es cierto? Entonces, ahí optimizas la información que se pierde, ¿no? Imagínense que tengamos un satélite que no sea parabólico, sino de manera cuadrada o circular. Se pierde muchísima información porque no toda va a llegar al punto donde yo quiero. Van a rebotar seguramente en los extremos. Eso se pierde. La parábola tiene la propiedad que cualquier objeto que llegue allí o cualquier información que llegue en cualquier parte de ella siempre va a pasar por el foco. Entonces basta poner un sensor en el foco y con eso recuperamos buena cantidad de información. Es por eso que tiene esta forma geométrica de parábola. Bueno, esos son parte de las aplicaciones de este tipo de problemas de tipo scattering. Bien, ahora les voy a explicar, ya vamos a entrar a los resultados que hemos obtenido nosotros. Ya esta es la parte motivacional de por qué sirven, por qué se estudia, qué aplicaciones tiene. Y ahora voy a pasar ya a la parte rigurosa, ¿no? A la parte matemática. ¿Qué matemática hay detrás de todo esto? Recuerden una vez más, un problema inverso de scattering consiste en recuperar propiedades físicas de un cuerpo a partir de mediciones de tipo scattering que consisten en enviar ondas de choque y ver cómo éstas se dispersan. Esa es la definición en palabras simples de un problema inverso de scattering. Ahora bien, depende de qué propiedad física yo quiera estudiar, vamos a asociar una ecuación de derivadas parciales. ¿Por qué? Porque usualmente los problemas inversos de scattering provienen de fenómenos físicos, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, las ondas electromagnéticas o rayos X, ¿no? Provienen de fenómenos físicos. Y como provienen de fenómenos físicos, usualmente estos fenómenos físicos van a ser modelados por ecuaciones en derivadas parciales. Entonces les decía que los problemas inversos usualmente vienen de fenómenos físicos y por lo tanto por venir de fenómenos físicos, matemáticamente lo modelamos por ecuaciones en derivadas parciales. Entonces cada vez que nosotros escuchemos o hablemos de un problema inverso, siempre o casi siempre en casi todas las situaciones, siempre va a estar asociado a una ecuación en derivadas parciales. ¿Y qué ecuación es la que vamos a usar? Pues depende de qué propiedad de física vamos a recuperar. Si deseamos recuperar, por ejemplo, en el corazón, lo que uno desea recuperar es la conductividad del corazón. Sabe que nosotros, por ejemplo, cuando nos pinchamos con una aguja, retiramos la mano porque el cerebro envía un pulso eléctrico, ¿no? Que te dice que hay un peligro y tienes que sacar la mano. Usualmente el organismo, o gran parte de él, es gobernado por pulsos eléctricos, ¿no? En particular el corazón. El corazón bombea, pero también ahí hay pequeñas descargas eléctricas que son imperceptibles para nosotros, ¿no? Entonces, cuando uno desea estudiar el corazón, desearía el objeto, que desearemos estudiar cuál es la conductividad del corazón, ¿no? Entonces tenemos parámetros, los médicos tienen parámetros, ¿no? Si la conductividad está entre tal rango, pues es un corazón bueno.
Si la conductividad está muy elevada, posiblemente sea propenso a tener un paro cardíaco o cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, cuando uno analiza el objeto, en este caso que es el corazón, desea saber cuál es su conductividad. Y para eso, como su nombre lo dice, y va a la redundancia, se le asocia la ecuación diferencial parcial, es la ecuación de conductividad. En el caso de los radares, por ejemplo, en ondas electromagnéticas, la ecuación en derivadas parciales que se le asociaría a ese fenómeno físico serían las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Las ecuaciones de Maxwell son las que nos dicen los comportamientos de estas ondas electromagnéticas. Si deseamos saber la elasticidad de un cuerpo, por ejemplo, o su dureza, ¿no? Qué tan elástico es, qué tan compresible o incompresible es, tendríamos que estudiar las ecuaciones de Lamé, ¿no? Con los famosos parámetros de elasticidad de Lamé. Y así, etcétera, etcétera. Entonces, la moraleja es que dependiendo de qué propiedad física yo desee estudiar, va a ir asociado una ecuación diferencial parcial puntual, ¿no? Depende de qué propiedad física es la que tengamos. Nuestros resultados, para obtener esos resultados, nosotros lo que deseamos recuperar, la propiedad física que deseamos recuperar son las propiedades magnéticas de un cuerpo, ¿no? Y como deseamos recuperar las propiedades magnéticas de un cuerpo, la ecuación diferencial parcial que vamos a estudiar es la ecuación de Schrödinger. Y ya entramos un poco ya a la modelación, a la ecuación en derivada parcial que nos interesa. Y poco a poco ya esta charla se volverá un poco más técnica, pero como les dije al inicio, intentaré que en cada slide que comparta, dar la idea que hay detrás, ¿no? Más que explicar los cálculos en sí. Entonces, el fenómeno físico, lo que nosotros deseamos recuperar son propiedades magnéticas de un cuerpo. Por lo tanto, la ecuación diferencial parcial que asociamos a ese fenómeno físico es la ecuación magnética de Schrödinger. Es estacionaria, ¿no? El tiempo no está envuelto aquí. Se preguntarán qué es la ecuación magnética de Schrödinger. Matemáticamente, ustedes lo pueden ver como una perturbación de menos laplaciano. Si aún no están familiarizados con ecuación derivada parciales, es la suma de las segundas derivadas, ¿no? En R2 sería 2 derivadas de X más 2 derivadas de Y, por ejemplo, ¿no? En R3 sería 2 de X, 2 de Y y 2 de Z, ¿no? Etcétera, etcétera. En Rn serían N componentes, ¿no? Entonces, este operador, el operador magnético de Schrödinger, no es más que una perturbación de este operador que se le conoce como menos laplaciano o laplaciano. ¿Por qué le llamo que una perturbación? Porque aquí este A mayúscula que está en la ecuación es una perturbación de primer orden. ¿Por qué? Porque está involucrado el gradiente. Y luego tengo perturbaciones de orden cero, que no tienen ninguna derivada. ¿Y por qué le llamo perturbación? Porque si A y Q son ceros, simplemente obtengo el menos laplaciano. Por eso le llamo perturbación. Cuando son ceros, desaparece todo y tengo esto. Y cuando no son cero, sí tengo una perturbación de este menos laplaciano. Este A para nuestros cálculos tenemos que asumir ciertas hipótesis sobre este A y este Q. Físicamente, este A mayúscula representa el potencial magnético. Y físicamente, esta Q minúscula representa un potencial eléctrico asociado al cuerpo. Tenemos que hacer ciertas suposiciones matemáticas. Es que este A mayúscula es una función vectorial, que quiere decir que tiene n entradas. Sin embargo, este Q es una función real, o sea que va de Rn a R, toma valores reales. Y la suposición que hacemos es que sea suficientemente suave, ¿no? Imaginen que tiene todas las derivadas que uno desea, ¿no? Y que son de soporte compacto. Para los que no están familiarizados con soporte compacto, que tenga soporte compacto quiere decir que a partir, si tengo una bola suficientemente grande en Rn, fuera de esa bola, mis funciones son cero. Se pueden imaginarse una bola tan grande como quieran, no importa, pero fuera de ella, las funciones van a ser cero. Quiere decir que la función únicamente vive dentro de esa bola. Eso significa que tenga soporte compacto. Bien, entonces el fenómeno físico que nosotros vamos a estudiar va a ser modelado por esta ecuación magnética de Schrödinger.
Y vamos a ver qué datos de scattering se recolectan o qué datos de scattering nosotros vamos a considerar. Entonces, les había comentado en la primera parte de la charla que para tener datos de scattering tenemos que tener dos cosas, ¿no? Uno son las ondas de choque, o sea, las ondas con las que yo envío para que el cuerpo interactúe con él. Y luego cómo se dispersan esas ondas, ¿no? Que se llama ondas dispersivas. Bien, un típico ejemplo de ondas de choque viene dado por esta familia. Aquí lambda es la frecuencia a la que se envía la onda de choque. Y este omega, o W, o W, es un vector unitario en Rn, o que está aquí en la esfera unidad. Si ustedes ven este de aquí, este tiene forma exponencial, que, sí, que es una factorización compleja, ¿no? Que en realidad si lo desarrollan sería combinaciones de coseno y seno, ¿no? Y es de esperarse, ¿no? Cuando ustedes ven la función coseno y seno, son funciones periódicas que están viajando, van a viajar con amplitud 1 sobre lambda, ¿no? Eso es lo que significa esto. Entonces, las ondas de choque que yo voy a enviar al cuerpo que desea estudiar van a ser combinaciones de senos y cosenos, ¿no? Entonces, van a ser ondas periódicas que van a ir viajando y en un momento van a interactuar con el cuerpo, ¿no? Entonces, esas son las ondas que yo las fabrico a mano. O sea, esas ondas yo las conozco porque sé la frecuencia a la que debo enviarla y voy a fijar una dirección a la que la envío, que es esta dirección, ¿no? Entonces, esa onda de choque la conozco, lo cual es bueno. Entonces, me bastaría solo saber cómo es que éstas se dispersan una vez que interactúo con el cuerpo. Y aquí viene ya la parte física, ¿no? Las ondas totales, que serían las ondas de choque, las ondas que yo envío al cuerpo con las ondas que se dispersan, satisfacen esta ecuación diferencial 1. A ver, un segundo, quiero verla ahora. Sí. Satisfacen esta ecuación diferencial 1. Ahora, el único desconocido en esta ecuación diferencial es estas ondas dispersadas, ¿no? En inglés es scattered wave, por eso es que tiene SC, ¿no? De scattered. Este de aquí son las ondas que se han dispersado. Y esta primera parte son las ondas de choque, las que he enviado inicialmente al cuerpo. Y esas ondas totales satisfacen una ecuación de tipo 1, que es una ecuación de tipo autovalores, ¿no? Este operador de aquí es el operador magnético de Schrödinger, que ya le dije que era una perturbación de menos laplaciano. Bien, entonces antes de seguir, lo que nosotros tenemos que asegurar, matemáticamente tenemos que demostrar, es que esta ecuación en derivadas parciales posee una solución. Y no solo eso, sino que está bien puesta en el sentido de Hadamard. ¿Qué quiere decir? Necesito demostrar que esta ecuación 1, esta ecuación de diferencial parcial 1, posee existencia de soluciones, primero. Segundo, unicidad, que la solución sea única, y que sea continua con respecto a ciertos datos iniciales, ¿no? Esas son las tres condiciones, las condiciones de Hadamard, ¿no? Para que una ecuación de A parcial sea bien puesta. No es complicado, bajo ciertos métodos de análisis funcional, demostrar que esta ecuación posee solución. Lo que sí es más complicado es demostrar que es única. Y de hecho no es única. De hecho se puede encontrar una familia de soluciones, ¿no? Entonces necesitamos, para obtener unicidad, necesitamos imponer condiciones extras. Y esta condición extra es esta famosa condición física que se le llama la condición de radiación de Sommerfeld. Esta condición de radiación me está diciendo cómo las ondas que se han dispersado, cuál es el comportamiento radial de esas ondas que se están dispersando, ¿no? Lo que nos dice aquí es que el comportamiento radial decae como esta forma, quiere decir que es R y N es la dimensión en la que estamos trabajando. Este exponente de aquí es negativo, por lo tanto, cuando R vaya a infinito, este de aquí se va a ir a cero, ¿no es cierto? Este límite, cuando R va a infinito, este de aquí va a cero. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, esto nos está diciendo que las ondas que se están dispersando en la dirección radial, cuando el radio es suficientemente grande, esto de aquí se va a ir a cero. ¿Y qué representa eso físicamente? Bueno, es de imaginarse, ¿no? Si yo tengo un objeto en el cual he enviado ondas incidentes, ¿no? U ondas de choque, y estas ondas han interactuado con su estructura interna y luego se han dispersado, si esas ondas que se dispersan viajan mucho, por eso significa que el radio va infinito, ¿no? Si se alejan demasiado del cuerpo,
muy posiblemente se van a desvanecer, ¿no? En un tiempo suficientemente grande, ¿no? Entonces este de aquí, esa es la interpretación física, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Que cuando esté muy alejado del cuerpo, estas ondas en la dirección radial, estas ondas que se dispersan, se van a desvanecer, ¿no? O se puede interpretar como que la información que contienen esas ondas dispersadas cuando están muy, muy lejos es casi nula, ¿no? La contribución que nos da o la información que nos puede dar sobre el cuerpo es casi nula. Eso es lo que se puede, eso es lo que les puedo decir cómo se puede interpretar esta condición de Sommerfeld. Entonces, bien, tengo la ecuación 1 y tengo la condición de Sommerfeld. Con esta condición de Sommerfeld, yo ya puedo demostrar unicidad de solución de la ecuación 1. Un segundo. Bien, entonces ya tengo existencia, unicidad, y ya con eso puedo ir al siguiente paso. De hecho, esta condición de Sommerfeld no solo se usa para demostrar unicidad, se usa para demostrar otra cosa que es mucho más, no mucho más importante, pero tan importante como la unicidad, que es una expansión asintótica. Estas ondas que se dispersan, recuerden que les había comentado que estas ondas que se dispersan contienen información relevante de la propiedad física del cuerpo que estoy estudiando, ¿no? Entonces, si tengo una representación como una entidad de este estilo, es muy conveniente, ¿no? Porque me está dando información, cómo se está comportando, ¿no? Luego hay términos de error, déjenme explicarles esta parte. Gracias a esta condición de Sommerfeld, uno puede demostrar que tiene una representación asintótica. ¿Por qué? Porque tengo un término de error aquí. Entonces, lo que me está diciendo esta identidad es que las ondas que se dispersan, voy a tener una cierta información que va a ser relevante, que va a ser importante, o la más destacada información que uno pueda capturar, más un término que nuevamente, cuando la norma de x, que es la dirección radial, va a infinito, este término, esta expresión de aquí se va a cero. O sea, esto lo puedo ver como un término de error, ¿no? Porque este exponente es negativo. Entonces, cuando la norma de x va a infinito, esto de aquí se va a cero. ¿Eso qué quiere decir? Me está diciendo que la información que yo deseo obtener de las ondas dispersadas, la información relevante, está contenida en este primer término, ¿no? ¿Por qué? Porque luego, si me alejo lo suficiente, este término lo puedo ver como un término de error. Entonces, a partir de ahora, lo que voy a hacer es olvidarme de este término de error y me voy a concentrar solo en la parte principal, ¿no? Esta parte principal de esta expansión asintótica. Bien, y ahora en esta expansión asintótica hay tres elementos, ¿no? Una exponencial, una norma de x y un mapa, un objeto matemático que lo he pintado de azul y le voy a explicar por qué. Esta primera función es conocida porque el lambda es la frecuencia a la que yo envío las ondas de choque. Entonces el lambda es conocida a priori, por lo tanto esta función la conozco. No tengo ningún problema. Esta norma de x, bueno, es una función, ¿no?, que la estudiamos en los primeros cursos de cálculo, que también lo conozco, ¿no? Entonces el único desconocido en esta expansión asintótica, suponiendo que el error es bastante pequeño y por lo tanto despreciable, es este objeto matemático que le he pintado de azul. Y en realidad, gracias a la condición de Sommerfeld, la información relevante de las ondas dispersadas se concentran aquí, en este objeto matemático. Y es por eso que recibe un número especial. La verdad es que no sé cuál es la traducción en inglés, del inglés, pero en inglés se llama Far Field Pattern, ¿no? Le vamos a llamar Far Field. Entonces, este objeto matemático, el Far Field, va a obtener o va a capturar la información relevante de las ondas dispersadas, ¿no? Físicamente sabemos que existen estas ondas dispersadas, pero matemáticamente es capturada por este objeto matemático. Entonces, ahora, cada vez que yo hable de ondas dispersadas, matemáticamente me voy a referir a este objeto que está aquí, el far field. Y como pueden imaginar, este far field va a depender de ciertos parámetros. El parámetro lambda, que es la frecuencia a la que yo envío la onda de choque, el omega o W es la dirección a la que yo envío la onda de choque. Recuerden, aquí este lambda y este omega, que son combinaciones de seno y coseno. Y este θ es la dirección en la que yo estoy midiendo las ondas dispersadas, ¿no? Quizá esto se ve mejor aquí en la figura anterior. Aquí. Este objeto matemático, far field,
tiene tres parámetros, ¿no? Lambda, teta y omega. Déjenme explicarles cada uno. Lambda es la frecuencia a la que estoy enviando la onda. Omega es la dirección a la que envío la onda de choque. Esos serían los dos primeros parámetros. Y luego estos de aquí se van a dispersar, ¿no es cierto? Una vez que interactúan con el cuerpo, se dispersan. Y la medición que yo hago es en esta dirección, en la dirección teta. No puedo, sería muy costoso medir en todas las direcciones, ¿no? Es por eso que nos centramos solo en algunas. Entonces, la dirección teta es la medición en la que, es la dirección en la que yo estoy midiendo cómo se dispersan esas ondas. Y es por eso que depende de tres parámetros, ¿no? Ahora, depende de cómo yo escoja estos parámetros, nosotros podemos a su vez distinguir diferentes tipos de problemas inversos de scattering. El full data o datos totales, como su nombre lo dice, es cuando conozco este far field. El far field es este de aquí, el azulito, el que me está concentrando, el objeto matemático que me captura o que está capturando la información relevante de las ondas dispersadas. Cuando conozco para todo lambda, para todo teta y para todo omega. Eso. Para frecuencia fija, como su mismo nombre lo dice, cuando yo fijo la frecuencia a la que envío la onda de choque, esa está fijo, esa no se mueve para nada, pero sí conozco luego las mediciones en todos los ángulos teta y en todas las direcciones omega, la que estoy enviando. El backscattering, este es un problema muy, muy importante. Aquí lo que hacemos es el lambda es la frecuencia, ¿no? Lo conocemos para todo lambda, y lo enviamos en dirección omega, esas ondas de choque, y cómo se dispersan la medimos en la dirección opuesta, en menos omega, ¿no? Si envío en esta dirección, la onda de choque, omega, cómo se dispersa la mido en la otra dirección, menos omega, ¿no? Por eso se llama backscattering, ¿no? En direcciones opuestas. Y luego, de hecho existen muchos más. Aquí he listado unos cuantos. Y el último que he listado aquí es el que nosotros nos vamos a concentrar ahora en los siguientes slides, ¿no? Es el de ángulo fijo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a fijar el ángulo al que envío la onda de choque y voy a mover toda la frecuencia, ¿no? El ángulo está fijo, lo voy a enviar en una sola dirección, pero la frecuencia sí las voy a variar, ¿no? Voy a enviar ondas de diversas amplitudes, ¿de acuerdo? Eso significa que el ángulo fijo y luego sí varío todas las amplitudes. Y también mido en todas las direcciones, ¿no? Cómo se están dispersando. Eso sí. En eso consiste el de ángulo fijo. Entonces, ¿qué significa? Bueno, físicamente un problema inverso les había dicho que significa recuperar propiedades físicas, ¿no? Entonces, nosotros como estamos trabajando con la ecuación de Schrödinger magnética, lo que nosotros deseamos recuperar es el potencial magnético, que es el A mayúscula, y el potencial eléctrico, que es el Q minúscula. ¿Y cómo se representa eso matemáticamente? Pues matemáticamente el problema inverso de ángulo fijo consiste en recuperar los coeficientes de la ecuación magnética de Schrödinger, que los coeficientes son A y Q, a partir de conocer este objeto que es el far field en una dirección fija. Por eso estamos aquí en el ángulo fijo. La pregunta natural es, ¿bastará con una sola dirección? O sea, con un único omega cero. ¿Cuántos omega cero necesitaré? De repente no solo basta con una dirección, de repente necesito enviar ondas en más direcciones, ¿no? Y si envío más direcciones, ¿cuántas son? O tienen que ser infinitas, o si son numerables el número de direcciones. Uno se puede hacer muchas preguntas. Y luego la siguiente pregunta natural sería, ¿será posible que en realidad puedo recuperar tanto A como Q? No, quizá no sea posible, quizá yo pueda recuperar solo Q y no A, o solo A y no Q, o cualquier combinación de estas, ¿no? Entonces, matemáticamente se demuestra que no se puede recuperar este A completamente. El Q sí, pero el A completamente no se puede recuperar. ¿Y por qué? Bueno, el cálculo es bastante engorroso, pero le puede dar una idea, una luz, que por qué es que eso sucede. Es debido al siguiente fenómeno, el fenómeno de invarianza.
Gracias a esta identidad, si ustedes se fijan en esta identidad es nuestro operador de Schrödinger magnético. Está, está aplicado a una exponencial y luego la exponencial a menos f, ¿no? Esto se llama conjugación. Lo que estoy haciendo es conjugar mi operador con e a la f. Una vez que hago esta conjugación, lo que tengo es una identidad del operador, voy a tener un operador parecido. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, el que ha cambiado es el potencial magnético, ¿no? El Q no ha cambiado, el Q se ha mantenido igual. Pero si hago una conjugación, sí, el que cambia es el potencial magnético A. Entonces, gracias a esta identidad, es que uno puede demostrar matemáticamente, es que obteniendo información de este far field, que es el objeto matemático que captura cómo se dispersan esas ondas, eh, a partir de información del far field, este far field no distingue entre dos cosas, ¿no? No distingue entre un potencial magnético A y o la perturbación del mismo por una función en forma de gradiente, ¿no? Entonces, si nosotros calculamos el far field para este operador, vamos a ver que coinciden los dos exactamente. Sin embargo, los potenciales no coinciden porque uno es A y el otro es A más gradiente de F. ¿Qué me está diciendo eso? Me está diciendo que este objeto matemático, si bien es cierto, está capturando información, pero no está distinguiendo entre la información que viene de A con una perturbación de A más gradiente. Por lo tanto, mediante esta identidad, uno puede demostrar que no es posible recuperar A. Porque si yo recuperara A, no sabría si es realmente A o es A más gradiente de algo. Es por eso que no es posible recuperar A. Sin embargo, yo sí puedo recuperar la diferencial de A. La diferencial de este gradiente es cero. Es por eso que cuando aplico diferencial a ambos lados, a los potenciales, la diferencial sí se preserva, porque la diferencial de este gradiente es cero. Y eso es realmente lo que yo puedo recuperar, ¿no? No puedo recuperar A, pero sí puedo recuperar su diferencial de A. El potencial Q sí lo recupero totalmente. Ahora, esto es matemáticamente, se demuestra con este tipo de fórmulas, pero luego conversando con compañeros físicos que han estudiado física, me comentan que en la práctica medir el potencial magnético no tiene sentido del todo, no sé por qué, ¿no? Las razones no, físicas no las sé. Lo que ellos detectan en el laboratorio es el campo magnético que genera este potencial eléctrico, ¿no? Este A es un potencial, perdón, magnético, y si nosotros consideramos un potencial magnético dentro de un cuerpo, este va a generar un campo magnético, ¿no? Estos son por teoría de física. Y lo que me comentan es que el campo magnético no es más que la diferencial de A, o sea, la diferencial del potencial magnético. En pocas palabras, podemos demostrar matemáticamente lo que ellos ven en laboratorio, ¿no? Que no se recupera A, sino la diferencial de A que representa el campo magnético. Es por eso que nosotros hemos demostrado que efectivamente el A no se recupera. Se puede recuperar, aquí es el siguiente slide, ya es los resultados que hemos obtenido. Aquí he motivado por qué es que no se puede recuperar A y por qué la diferencial de A sí se puede recuperar, es lo que hemos demostrado. Y físicamente esto representa que estamos recuperando el campo magnético asociado a este cuerpo. El campo magnético genera este A mayúscula, que es el potencial magnético. Estos ya son nuestros resultados matemáticos, no, no sé cuánto tiempo tengo. Sí. Bien, esto a primera vista quizá puede ser engorroso, pero déjenme explicarles así relativamente en palabras sencillas. Ahora es lo mejor para en palabras sencillas decirle qué es lo que dice este teorema. Bueno, tenemos dos potenciales magnéticos que ya hemos dicho que van a ser suaves, tan suaves como quiera, y luego de una bola suficientemente grande van a ser cero, por lo tanto tiene soporte compacto. Dos potenciales eléctricos, Q1 y Q2, que también son suaves y también fuera una bola suficientemente grande van a ser cero, por lo tanto tienen soporte compacto. Luego necesito ciertas suposiciones de nulidad, ¿no? En alguna dirección. Los potenciales magnéticos tienen que anularse en alguna dirección. Anularse en este sentido de integral, ¿no? Bien, pero eso no es tan relevante. Lo importante es el resultado aquí, ¿no? ¿Qué es lo que dice el resultado?
Lo que me está diciendo es que si el far field o la información de las ondas que se dispersan coinciden con respecto a dos potenciales, ¿no? Un A1 y Q1 y A2 y Q2, entonces yo puedo ser capaz de recuperar las diferenciales y el potencial. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que si dos mediciones coinciden, entonces ellos tienen que ser relativos al mismo cuerpo y por lo tanto puedo recuperar los campos magnéticos y el potencial eléctrico. Esto se le llama como, ustedes lo pueden ver como inyectividad, ¿no? Si esto es igual, entonces deben coincidir los argumentos, ¿no? En este caso no sería A1 y A2, sino la diferencial es de A1 y A2, que es el campo magnético. Es lo que le expliqué en el slide anterior, porque es que no se puede recuperar el A en sí, se recupera la diferencial. Y otra cosa más, las direcciones a las cuales yo estoy enviando la onda de choque son 2N, ¿no? Este EJ es la base estándar de RN, ¿no? Ese es el 100, 0100 y así, etcétera, etcétera, ¿no? En la base estándar de RN tenemos N elementos o N direcciones y necesito las opuestas, ¿no? Tanto el positivo como el negativo. Entonces, por eso es que necesito 2N direcciones, ¿no? Este resultado ha sido recientemente publicado, ya está online, es de acceso libre, de hecho, si desean pueden revisar más detalles si están interesados en más detalles de esta charla. Bien, entonces eso es lo que hemos demostrado nosotros, ¿no? ¿Que se puede recuperar el A? No, hemos dado una respuesta negativa, de hecho lo hemos demostrado matemáticamente por qué no. ¿Se puede recuperar diferenciales? Sí. ¿Cuántas mediciones de ángulo fijo? ¿En cuántos ángulos tengo que yo enviar estas ondas de choque? Hemos demostrado que necesitamos 2N direcciones, ¿no? Y bien, déjenme muy brevemente, no quiero aburrirlos con mucha la literatura anterior, déjenme mencionarles un par de resultados. Este resultado se conoce cuando la es cero, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando no hay potencial magnético, ¿no es cierto? Cuando solo hay un potencial eléctrico. Cuando el A es cero, Rakesh y Mikko Salo, ellos el año pasado demostraron que sí se puede recuperar el Q y se necesita dos mediciones, ¿no? En este caso nosotros necesitamos 2N, depende de la dimensión. En ellos se necesita dos mediciones independientemente de la dimensión. Y esto, la cantidad de mediciones se puede reducir a una, pero necesitamos, ellos imponen ciertas condiciones de simetría en los potenciales, ¿no? Si potenciales tienen ciertas simetrías radiales, por ejemplo, entonces sí se puede reducir la cantidad de mediciones, ¿no? Luego, este resultado fue extendido, también ya no es preprint, de hecho ya está publicado este año, por Shikima y Mikko Salo, que son dos, Shikima es un colega con el que estoy trabajando actualmente y Mikko Salo es el profesor con el que trabajo aquí. Ellos dos extendieron este resultado anterior cuando ya está involucrado geometría diferencial, ¿no? Cuando ya tenemos introducimos métrica riemanniana, ¿no? En este primer resultado, la métrica es la usual de RN, o sea, la identidad, 1, 1, 1 en la diagonal y 0 en la parte superior e inferior. Y aquí ellos demostraron para una métrica general, ¿no? Satisfaciendo ciertas simetrías también. Esto es cuando el A es 0. ¿Qué quiere decir? Cuando no está involucrado el potencial magnético. Cuando está involucrado el potencial magnético, cuando el A no es 0, no se conocía absolutamente nada, ¿no? De hecho, este es uno de los primeros resultados que se han obtenido, demostrado matemáticamente, ¿no? Porque los físicos sí que sabían que solo se podía recuperar esto. Entonces, es uno de los primeros resultados que dan luces de por qué es que efectivamente, o hemos demostrado matemáticamente por qué es que solo se puede recuperar el campo magnético. Y ahora actualmente nosotros, bueno, y otros grupos también de investigación están tratando de reducir la cantidad de medición, ¿no? Porque esto representa costo. Mientras menos cantidad, menos direcciones necesite para recuperar los potenciales, el campo magnético y el potencial eléctrico es mucho mejor. Cuando hacemos implementaciones algorítmicas, por ejemplo, mientras menos
iteraciones hagamos, el costo del código se reduce bastante, ¿no? Entonces, actualmente pensamos que se puede reducir estas 2n mediciones, pero todavía no sabemos cómo hacerlo. Bien, entonces este es nuestro resultado, ¿no? Moraleja de esto es que si la información que está capturando este objeto matemático, que le he llamado far field, coincide en 2n direcciones, entonces puedo recuperar el campo magnético y el potencial eléctrico. Bien, ahora ya vamos a la parte súper técnica y con esto ya sería la última parte de la charla. ¿Cómo es que demostramos esto? Les vuelvo a repetir una vez más, aquí van a aparecer muchas ecuaciones, muchos cálculos, pero en vez de centrarme en detallar cada cálculo, cada paso, cómo va, si están interesados pueden ver el artículo, voy a intentar centrarme en explicar las ideas que hay detrás, ¿no? ¿Por qué es que eso es necesario y por qué es que lo usamos o cómo lo usamos, ¿no? Y cómo lo implementamos para demostrar nuestro resultado. Bien, entonces este es nuestro objetivo ahora, ¿no? Nuestro objetivo es que si tenemos que los mapas que están capturando cómo estas ondas se dispersan, que es lo que he llamado far field, la información de los far field coinciden para 2n direcciones, omegas, entonces puedo recuperar el campo magnético y el potencial eléctrico. Eso es lo que dice nuestro teorema, ¿no? Ese es nuestro objetivo ahora. Y como suele suceder en matemática, cuando nosotros no sabemos cómo resolver un problema, lo que hacemos es tratar de resolver un problema más sencillo, ¿no? O un problema que sepamos cómo hacerlo o sepamos cómo resolverlo y luego ver si esas ideas se pueden generalizar o eso nos puede ayudar mediante un proceso reversible, ¿no? Si voy de un problema a otro, si es que resuelvo el problema relativamente sencillo, si puedo regresar, ¿no? A resolver el problema original. Eso es lo que usualmente hacemos en matemática. Y es lo que hacemos aquí, ¿no? El primer paso es, bien, no sé cómo resolver esto, pero lo que sí es, tengo mucha información y hay mucha literatura de problemas inversos que involucra la ecuación de ondas. Y cuando hablo de ecuación de ondas, ya estoy hablando el tiempo, ¿no? El tiempo está envuelto aquí. Entonces dijimos, bueno, en vez de estudiar este primer problema que no sabemos cómo hacerlo, donde no está el tiempo envuelto, pasemos a una ecuación de ondas, ¿no? Donde aquí sí conozco muchos resultados, ¿no? Y veamos qué sucede. Entonces, eso fue el primer paso. En vez de estudiar el problema original, donde el tiempo no está involucrado, nosotros vamos a definir o estudiar otro problema inverso cuando el tiempo sí está involucrado, ¿no? Cuando tenemos el tiempo. Entonces, por ejemplo, si A es 0 y Q es 0, esta es derivada de 2 veces derivada de t menos laplaciano, que sería el operador de ondas usual, el que se estudia en un curso inicial de EDP. Pero aquí estamos perturbando por el potencial magnético y el potencial eléctrico, ¿no? Si no están muy familiarizados de estos, ustedes cada vez que vean este operador pueden imaginar que es el operador de ondas usual que conocen de su curso de ecuación de derivadas parciales. Bien, entonces tengo una función que va a satisfacer una ecuación de ondas en todo el espacio de Rn más 1. Ahora el tiempo hace que la dimensión aumente en 1. Y lo que estoy haciendo aquí es que esta función, cuando el tiempo es negativo, cuando el tiempo es suficientemente alejado del cero, le estoy poniendo este delta de Dirac. Si no están familiarizados con este delta de Dirac, este delta de Dirac se usa mucho en señales, ¿no? En pulsos. No es una función en sí, pero lo que hace es que se concentra en un punto, ¿no? Cuando esa función es evaluada en el punto de interés, pues, realiza un salto enorme, ¿no? De hecho, se va a infinito cuando uno integra. Son funciones de pulso. Bien, para propósito de esta charla, no es tan importante saber qué es la delta Dirac, ¿no? Lo importante de este paso 1, lo que intento explicarles es que en vez de estudiar el problema inverso inicial, lo que hago es introducir el tiempo y estudio otra ecuación. Y sobre esta ecuación defino otro problema inverso, ¿no? Esa es la moraleja de este slide. Ahora, ¿cómo lo hago? Bien, tengo aquí un dominio
y luego tengo el tiempo también que está envuelto, que ahora he hecho que se involucre el tiempo, y por lo tanto tengo aquí un cilindro, ¿no? Esta delta que está aquí, que es la delta de Dirac, geométricamente significa este hiperplano, ¿no? Geométricamente significa es como que esta delta esté viviendo en este hiperplano aquí, ¿no? Entonces, imagínense que yo tengo un cilindro y esas ondas de choque que yo estoy enviando inicialmente cuando el tiempo no está envuelto, cuando el tiempo está ahora, considero el tiempo, esas ondas de choque se pueden ver como hiperplanos, ¿no? En vez de enviar ondas de choque al cuerpo que yo deseo estudiar, estoy enviando hiperplanos ahora al cilindro. Entonces el problema inverso es el siguiente, ¿no? Yo quiero recuperar ahora la diferencial de A, que es el campo magnético, y el potencial eléctrico, a partir de mediciones de soluciones de esta ecuación, cuando son restringidos a la parte lateral de este cilindro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Recuerden que cuando no tenía el tiempo, lo que hacía era enviar ondas de choques, interactuaban con el cuerpo y esto se dispersaba, ¿no? Ahora, ¿qué hago cuando involucro el tiempo? Entonces, ahora en vez de enviar onda de choques, lo que estoy haciendo es enviando hiperplanos. Estos hiperplanos van a interactuar con este cilindro y una vez que interactúan con este cilindro, van a generar también ondas de tipo scattering. Y esa información yo la estoy capturando en la parte lateral del cilindro, ¿no? Solo aquí, en la parte lateral. En toda la parte lateral, ¿no? No tengo nada que ver, no sé lo que pasa adentro del cilindro o dentro del cilindro, ¿no? Esa información la está recuperando en la parte lateral. De eso trata este nuevo problema inverso. Y ahora se pueden preguntar, ¿pero qué tiene que ver esta ecuación con el tiempo, con mi ecuación inicial? Se puede ver la relación que existe en el lado de Fourier, ¿no? Si están familiarizados con la transformada de Fourier, la transformada de Fourier lo que hace es cambiar derivadas por polinomios, ¿no es cierto? Entonces, si yo tomo la derivada aquí, que es de segundo orden con respecto al tiempo, aplico transformada de Fourier a esta ecuación, esta derivada parcial con respecto a t dos veces se convierte en un lambda cuadrado, ¿no? Un polinomio de grado 2. Y esta es mi ecuación inicial, ¿no? Cuando el tiempo no está involucrado. Recuerden que era una ecuación de tipo autovalores, ¿no? Entonces no es descabellado considerar esta ecuación de ondas. En realidad sí se ve la relación cuando aplicamos la transformada de Fourier, ¿no? Entonces, voy a repetir, no es tan descabellado ahora estudiar este problema inverso, ¿no? Entonces, en eso consiste el paso 1. No, el paso 1 es, no sé cómo, un segundo, hay chat aquí. 0 o 1, Juan Castañeda, ¿a qué se refiere? Creo que confundió la delta de Kronecker con la delta de Dirac. Ah, ok, ok, sí. Entonces, sí está claro ahora, ¿no? Sí. Ok. Ok. Sí, esta no es la delta de Kronecker, ¿no? La delta de Kronecker es con índices y subíndices, ¿no? Esta es la delta de Dirac. De hecho, es una distribución, ¿no? Se han llevado cursos de espacio de Sobolev, ¿no? Por ejemplo, o teoría de distribuciones. Este de aquí es una distribución, ¿no? No es una función, es una distribución. Bien, pero no voy a entrar en detalles de esto. Para esta charla basta con saber que estas deltas se interpretan como hiperplanos que están intersectando el cilindro, ¿no? Con eso bastaría para poder seguir los siguientes slides. Bien, entonces, ¿qué es lo que he hecho? Un problema que no sé cómo atacarlo, pues introduzco el tiempo y allí planteo una ecuación de ondas y ahora estudio un nuevo problema inverso, ¿no? Cuando el tiempo está envuelto. Eso es lo que hago en el primer paso, ¿no? Ahora tengo que ver cómo regreso. Ahora mi problema original, y eso viene con el segundo paso, ¿no? El segundo paso lo que me dice es lo siguiente, que mi problema original, que es los far field information, o la información de far field. Un segundo. No te preocupes, por favor, siéntanse libre de preguntar, para eso estoy aquí dispuesto a responder todas las dudas que tengan, ¿no? No se preocupen ni tengan miedo si piensan que es muy sencillo o no, ninguna pregunta es sencilla, ¿no? O sea, pueden preguntar todo lo que deseen. Bien, entonces le decía, el segundo paso
es que es demostrar esta equivalencia, ¿no? ¿Qué me está diciendo esta equivalencia? Me está diciendo que mi problema original, donde yo capturaba cómo se dispersaban la información relevante de las ondas dispersadas, si esta información coincide, cuando el tiempo está involucrado, eso también coincide con la información que tengo de la solución de la ecuación de ondas, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? Porque me permite ir de un lado a otro como yo quiera, ¿no? Entonces, eso me está diciendo que efectivamente, si yo quiero estudiar mi problema inicial, bastaría con estudiar el problema cuando el tiempo está involucrado, lo resuelvo aquí y luego regreso, ¿no? Es gracias a esta equivalencia. ¿Cómo se demuestra esto? Esto ya son partes más técnicas del artículo. Se demuestra por un resultado que se le conoce a continuación, el teorema de continuación de Relich. Lo que el teorema de continuación de Relich, a grosso modo, nos dice es que si una función es cero fuera tienes una bola, en esa bola adentro yo no sé cómo es la función, pero si es cero fuera de esa bola y además esa función satisface una ecuación diferencial parcial, entonces tiene que ser cero en toda la bola, ¿no? Es como principios de continuación única, ¿no? Como vemos en análisis complejo, por ejemplo, si una función es analítica y es cero en un abierto pequeñito, tiene que ser cero en todo su dominio, ¿no? Entonces, ese tipo de resultados es el teorema, aplicamos nosotros también. Pero es aplicado cuando involucramos ecuaciones en derivas parciales, ¿no? Que se le llama teorema de Relich. Sería el análogo de la continuación única del complejo que les acabo de explicar, de análisis complejo. Bien, usamos ese tipo de resultados y también la analiticidad de este operador que se llama operador resolvente, ¿no? Tengo mi operador de Schrödinger magnético, eso le resto un z, que es un número complejo. Y si este z no es autovalor, por lo tanto este operador puede ser invertible, ¿no? O puede invertir este operador. Entonces, bajo ciertos, este operador o la inversa no siempre es analítica, porque si z es un autovalor, ya no puede ser invertible, ¿no? Porque tengo una función que no es cero, por lo tanto no sería inyectiva, ¿no? Entonces, tengo que hacer un análisis muy, muy delicado de dónde es que es analítico esta función. ¿Y por qué analítico? Es por lo que le acabo de mencionar, ¿no? El resultado básico o uno de los resultados de análisis complejo es que si una función es analítica y es cero en un abierto tan pequeño como uno quiera, tiene que ser cero en todo su dominio, ¿no? Entonces, hacemos esa combinación de analiticidad con un teorema de continuación de Relich y con eso demostramos esta equivalencia. No voy a entrar más en detalles en esto. Quiero concentrarme en el paso 3, ¿no? Que ya nos queda poco ya para terminar y para no aburrirlos. El paso 3 ya, bien, me dice, este paso de aquí me dice, ok, puedes ir de un problema a otro. Bien. El paso 3 lo que me dice es que, ahora, ¿cómo resuelvo mi ecuación cuando el tiempo está envuelto, ¿no? Me dice que si tengo los datos en la parte lateral del cilindro cuando el tiempo está envuelto, si coinciden, y tengo además esta condición de nulidad, que es la condición del teorema también, entonces puedo recuperar los potenciales magnéticos y eléctricos. Perdón, el campo magnético y el potencial eléctrico. En este paso me voy a concentrar más. Ahora vienen 2 slides más que quiero comentarles cómo es que hacemos este paso 3. Y bien, ustedes pueden ver que combinando paso 2 y paso 3 ya tenemos resuelto el problema, ¿no? Porque si el paso 2 me dice, si tengo esta hipótesis, entonces eso quiere decir que cuando el tiempo está envuelto tengo la igualdad de soluciones. Entonces me voy al paso 3. Si tengo igualdad de soluciones y esta condición la tenía por hipótesis del teorema, entonces si estas dos condiciones se cumplen, entonces efectivamente puedo recuperar el campo magnético y el potencial eléctrico. Entonces combinando pasos 2 y 3, la prueba se termina, ¿no? La demostración se termina. Bien, ahora déjenme explicarles el paso 3, ¿no? Quedan 2 slides que seguramente son los más técnicos de la charla, si es que esto ya no lo son. Y déjenme explicarles cómo es que demostramos esto, ¿no? Bien, a ver, no veo la parte superior. Ahora sí.
Bien, aquí puede haber muchas ecuaciones que quizá en menos de un minuto no pueda explicar todo, pero déjenme explicarles cuál es la idea detrás de todo esto, ¿no? Tenemos un operador de ondas con unos hiperplanos que estaban cortando el cilindro, ¿verdad? Esas eran mis condiciones iniciales. Entonces, aplicando un método que se le conoce como Progressive Wave Expansion, o expansión progresiva de ondas, sería, me imagino, en castellano, lo que se puede demostrar es que esta solución de la ecuación 2 es una combinación de la distribución de delta con la distribución o función de Heaviside. Heaviside es esta función de salto, ¿no? Que es 0 y luego salta a 1, ¿no es cierto? Esta es o pueden verlo como una función escalonada, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esto? Más que entender cada término, ¿no? Lo importante de esto es que utilizando este método de Progressive Wave Expansion, nosotros podemos o logramos demostrar que una solución de la ecuación 2 se escribe como una combinación de deltas y heavisides. En la delta está acompañado un coeficiente. Este coeficiente es de forma exponencial. Solo para que conozcan es que este coeficiente, yo conozco cuál es la forma de este coeficiente, porque este sí que está aquí, sé qué forma tiene. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que el coeficiente de la delta conozco cómo es. El coeficiente de la función h, este b, si bien es cierto, no sé cómo es, o sea, no tengo una forma explícita, tal como tengo con la delta, no sé cómo es, pero lo importante, o una de sus propiedades importantes, es que esta b satisface una ecuación en derivadas parciales. Es una ecuación de ondas, y luego en gamma, no les he explicado aquí, gamma es este pedacito que se está intersectando, ¿no? Es el hiperplano cuando corta el cilindro, eso lo estoy denotando por gamma. Esta ecuación B satisface una ecuación de ondas en la parte superior, o sea, aquí, en esta parte, sé que satisface una ecuación de ondas. Y aquí, en la intersección, satisface una ecuación de transporte que es esta ecuación. ¿Y cuál es la importancia de eso? ¿No? El B es casi, en ecuación de derivadas parciales es muy raro encontrar la expresión precisa de las soluciones, ¿no? Pues hay resultado de existencia, unicidad, pero muy pocos resultados te dice cómo son exactamente las funciones, ¿no? Este es uno de ellos, ¿no? Te dice cómo es, aunque parcialmente, ¿no? Para la delta sí lo conozco, pero para el B no. Lo importante de este B es que satisface ciertas ecuaciones diferenciales. ¿Y por qué es importante? Porque aquí, en gamma, en la intersección, cuando el plano intersecta el cilindro, tengo una ecuación, esta ecuación de aquí, que se la denomina ecuación de transporte. ¿Cuál es la importancia de esto? Que la ecuación de transporte sí puedo solucionarla. Y de hecho tengo esta solución, ¿no? Si soluciono esta ecuación de transporte, este B tiene esta forma monstruosa que está aquí, ¿no? Si bien es cierto, B, yo no sé cómo es aquí no sé cómo es, pero sí sé cómo es en esta parte intersectada, ¿no? Cuando intersecto con el hiperplano. ¿Y eso es suficiente? Sí, para nuestros resultados es suficiente. Aquí, ¿por qué he puesto los rayos X? Este tipo de integrales se denominan, este tipo de integrales se denomina la transformada de Radon. No sé si están familiarizados con transformada de Radon, pero les puedo explicar muy brevemente. Posiblemente estén familiarizados con la transformada de Fourier. La transformada de Fourier lo que nos dice es lo siguiente, ¿no? Tenemos una función y lo que hago es integrarla contra unas exponenciales, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? En realidad estoy comparando la función con la exponencial. ¿Y eso cómo se interpreta? Que estoy descomponiendo la función en sus señales, ¿no? Entonces una función la descompongo en sus señales o frecuencias, tengo mis coeficientes de Fourier, ¿no es cierto? Y luego por un proceso inverso puedo recuperar la función. ¿Qué quiere decir? Que una función viene determinada por sus señales, ¿no? Por sus señales o sus frecuencias, o los coeficientes de Fourier, ¿no es cierto? Y la transformada de Fourier es invertible en ciertos espacios adecuados, y entonces puedo ir hacia atrás, ¿no? Si conozco los coeficientes de Fourier, puedo recuperar la función. Si conozco la función, puedo
puedo saber cuáles son sus coeficientes de Fourier, ¿no? Entonces, la transformada de Fourier, que es muy importante en análisis, es invertible en ciertos espacios. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que me está diciendo es que si una función, yo no sé cómo es, pero sí sé cómo se descompone en señales, que son esas exponenciales, entonces yo puedo ser capaz de saber cómo es esa función aplicando una transformada inversa de Fourier, ¿no? Ahora, ¿por qué le hago este preámbulo? Ahora, la transformada de Radon. ¿Qué es la transformada de Radon? La transformada de Radon, voy a usar esta gráfica aquí. Ya no conozco la función en sus señales, sino la conozco en cortes por hiperplanos. Imagínense que yo tengo una función que está viviendo aquí, en este cilindro, yo no sé cómo es. Entonces lo que hago es cortar por hiperplanos, ¿no? Por ejemplo, tengo un hiperplano aquí, puedo empezar a girar este hiperplano, empiezo a cortar, y entonces voy generando secciones, ¿no? Secciones de este cilindro. Entonces la transformada de Radon me está diciendo, me está dando esa información en secciones. Me está diciendo la función, conozco la función solamente sobre hiperplanos. Y a partir de eso quiero invertirlo y recuperar la función. Al igual que la transformada de Fourier, la transformada de Radon también es invertible en ciertos espacios. Y esto de aquí no es más que la información de la transformada de Radon de estos coeficientes. Esa es la importancia de esta descomposición que está aquí. Más que entender la existencia y unicidad, es por qué es importante esta descomposición 3, ¿no? Esta descomposición 3 es muy importante porque me da información de este B en hiperplanos, ¿no? Y eso me da información del A y Q, o de la transformada de Radon de A y Q. Ahora, ustedes pueden pensar, decir, bueno, lo que yo quiero saber es cómo se comporta A y luego cómo se comporta Q. Sin embargo, aquí estoy obteniendo información mixta, ¿no? Esta expresión monstruosa de aquí me está dando información de todo, ¿no? Me está combinando todo, y eso no es bueno. Me está combinando tanto la información que viene de transformada de Radon del A, que es el potencial magnético, como del Q. Entonces, eso hay que desacoplarlo de alguna manera, ¿no? Tengo información mixta, ahora quiero desacoplar esta información. Estuvimos pensando por un largo tiempo cómo desacoplar esa información, porque aquí, de esta información mixta, en realidad no teníamos ni idea cómo descomponer o saber quiénes vienen de A y quiénes vienen de Q. Todo estaba combinado aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hicimos? Es, bueno, entonces, esto de aquí, en vez de enviar hiperplanos al cilindro, en vez de enviar hiperplanos, ¿por qué no enviamos funciones de tipo escalonada? O sea, que venga aquí como un hiperplano, luego de un salto, y luego siga como el 0 y el 1, ¿no es cierto? Una función de tipo escalonada. A ver qué pasa. Y es lo que hicimos. Entonces, en vez de considerar deltas que vienen por hiperplanos, consideramos como condición inicial esta función escalonada, ¿no? De 0 y 1. Es como tener dos hiperplanos que están, o un hiperplano que luego salta y luego se convierte en otro hiperplano, ¿no? Lo hicimos así, consideramos ahora una función escalonada en vez de solo hiperplanos, y bingo, nos salió que efectivamente tenemos casi la misma estructura, podemos estudiar cómo se comportan las soluciones, donde este B va a satisfacer otra ecuación diferencial, casi parecida, pero ¿cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es que este B restricto a este hiperplano únicamente me daba la transformada de Radon de la. Entonces ya desacoplé la información, ¿no? Aquí el Q ya no está envuelto. Únicamente tengo la transformada Radon de A. Entonces resuelvo aquí la transformada de Radon, la invierto y obtengo la información de A. Una vez que tengo la información de A, voy a mi información anterior, donde todo estaba combinado, pero todo lo que tenga que ver con A, ya sé cómo es, gracias a que he usado esta otra información. Entonces necesito dos informaciones. Envío al cilindro hiperplanos, que vienen da por la delta, y luego saltos de tipo Heaviside. Entonces repito, aquí ya recupero el A, voy al anterior, ya sé todo lo que tengo que ver con A, ya lo conozco, lo único desconocido sería Q. Y así es como recupero información de Q. Y eso sería todo, ¿no? Esa sería la parte ya más técnica. De hecho, hay muchos detalles. Les invito, si es que están interesados, a revisar el artículo. Es de acceso libre. Y si tienen cualquier duda respecto a esta charla o respecto si es que les da tiempo a leer el artículo, estos son mis
mis contactos, me pueden escribir en cualquier momento que estaré encantado de responderles. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, o puede escribir o puede activar su micrófono. Buenas tardes, Leiter. Gracias por la charla. Yo tenía una consulta. Quería consultarte cómo cambian o se modifican este teorema que has mostrado en el caso donde el scattering viene con cierto error acoplado, ¿no? Con ruido. Sí, Eso es ya. ujú. Ujú. Sí, o sea, si por ejemplo es robusto en el sentido de que depende linealmente de alguna norma sobre ese error o algo de ese tipo. Sí, muy buena pregunta. Me da oportunidad de hablar que esto de aquí es un resultado de unicidad, ¿no? Lo interesante sería ver ahora si es que no son iguales, sino que la diferencia de las mediciones son pequeñas, ¿no? Eso es lo que me está diciendo, cómo se comportan estos, ¿no? Si también la diferencia o sea, dicho de otra manera, si aún esta información no son iguales, pero sin embargo la diferencia es pequeña, o sea, si hay un error ahí, ¿cómo es que se comportan también los diferenciales y debería también ser la diferencia pequeña, ¿no? Para que sea robusto como lo has mencionado. Eso de allí nosotros no lo hemos estudiado. Sin embargo, en un artículo reciente, publicado después de que nosotros publicamos este resultado por este autor aquí, Rakesh, y dos autores más, que me disculpe que no recuerdo su nombre, ellos han demostrado que sí es estable. O sea, han demostrado estimaciones de estabilidad. Sí, sí es estable a pequeños errores. Eso de ahí no lo hemos tratado nosotros, pero sí ya se conoce actualmente que sí es estable. Ok, gracias. Sí, gracias a ti. Bueno, yo tengo también otra pregunta. Sí. El factor E sub J, a veces lo pone como en las ecuaciones 4, por ejemplo, también sigue apareciendo, ¿no? Del paso 3, ¿puede ponerlo, por favor? Ajá, en la ecuación 4, ahí aparece nuevamente el E sub n. Ah, sí. Ahí sigue siendo lo mismo desde el comienzo. Sí, muy buena pregunta. Muchas gracias. Mire, lo que nosotros hacemos es hacer este procedimiento n veces, ¿no? Si este omega lo fijamos como el en, aquí lo que vamos a obtener es la dirección en, ¿no? Si vamos variando, n-1, n-2, hasta llegar a la e1, y hacemos exactamente el mismo procedimiento, vamos únicamente a cambiar esta dirección aquí, ¿no? Este es solo un ejemplo de cómo es que lo hacemos con una dirección, pero se tiene que hacer n veces, ¿no? Esa parte se me olvidó comentar, ¿no? Y esto de aquí, este A, recuerden que es un potencial magnético que es vectorial, que quiere decir que tiene n entradas, ¿no? Entonces, haciendo este procedimiento, si es que la transformada se puede invertir, lo único que yo podría recuperar es el potencial magnético en una dirección, en dirección EN, ¿no es cierto? Debido a que tiene n entradas, si quiero recuperar todo el potencial, necesito por lo menos n direcciones, ¿no? Entonces, tengo que hacer n veces este procedimiento. Este es solo un ejemplo, ¿qué es lo que sucede cuando fijo LN? Pero en realidad, si cambio este n por LJ, aquí se cambiaría por LJ también, aquí. Sí, muchas gracias. Muy buena pregunta. ¿Alguno más tiene alguna pregunta? Buenas, gracias por la charla. Tiene una ¿Qué tal? Bueno. ¿Esto tiene alguna relación quizás con Jan Mills o algo así? O para nada, o ¿sabes si existe alguna relación o no? He escuchado Young Mills, potenciales de Young Mills, ¿te refieres? ¿O a la geometría diferencial? Sí, a la ecuación de Jan Mills. O sea, porque yo sé que, o sea, para mí la motivación de Jan Mills era como que se podía expresar las ecuaciones de electromagnetismo
pero en otro lenguaje, para formas diferenciales, ¿no? O sea, y en ese Sí, sentido tendría sentido que, sí, sí, o sea, ¿es que hay un sí. vínculo en algún sentido? Eh, sí, he visto, también hay problemas inversos con Young Mills. Sí, sí, sí he visto ese tipo de resultados. Ok, Eh, como les comenté, dependiendo qué propiedad física yo desee recuperar, es que voy a asociar una ecuación diferencial, ¿no? En este caso, como yo deseo recuperar las propiedades magnéticas de este cuerpo, es por eso que le asocio la ecuación de Schrödinger magnética. Pero lo que tú has mencionado, por ejemplo, propiedades electromagnéticas, tendríamos que estudiar, por ejemplo, la ecuación de Maxwell o de Young-Mills, la que has mencionado, ¿no? Escrita en forma diferencial, ¿no? La ecuación de Maxwell puede escribirla en forma vectorial, son 8 ecuaciones, ¿no? Lo puede escribirla en forma vectorial o también tiene su forma, valga la redundancia, en formas diferenciales, ¿no? ya, Y esa tiene que ver ya más asociado con Young-Mills. Sí, puedes hacer eso cuando estés interesado en estudiar propiedades electromagnéticas de un cuerpo. ok. Sí, sí. Y una pregunta, ¿has escuchado qué es ese efecto túnel? ¿Sabes exactamente? ¿O efecto túnel semiclásico o algo así? ¿Sabes? ¿Tienes una idea de si te suena de algo o para nada? Mm, así tal cual con el nombre, quizá la traducción, no sé cuál sería la traducción Ok, en inglés. Así ok, traducido, no, me cuesta ahora asociar. ok, ok. No, sé solamente que yo recuerdo, o sea, yo trabajo más con cosas discretas y recuerdo Ujú. a alguien como que tratar de justificar con las presiones discretos, Sí, porque él menciona como un efecto túnel, como un límite de operadores Schrödinger clásicos, una especie de sí. límite en algún sentido que no entiendo bien, Mm. llega a como Laplacianos discretos, una cosa así, pero que no entiende mucho igual porque tampoco conozco mucho de procesos Schrödinger, pero igual, ok. Sí, eso cuando deseamos estudiar, por ejemplo, métodos numéricos o a nivel cuántico, ¿no? Ahí se introducen unos parámetros que son pequeños, Ya, que eso tiene que ser, eso, si deseas, puedes buscar análisis microlocal, se le conoce a eso, ¿no? ok. Entonces, por ejemplo, la transformada de Fourier ya no es solo la usual, sino que también involucra un parámetro pequeño. El laplaciano que he presentado aquí se multiplica por un epsilon al cuadrado, por ejemplo, donde ese epsilon es pequeñito. Entonces, todo se reparametriza por algo, un parámetro pequeño, ¿no? Ya, Y no es cierto que tomando el límite llegue al clásico. No, hay claro, ciertas, hay problemas muy serios ahí, ¿no? Pero eso ok, tiene que ver con análisis microlocal. Quizá por eso, no estoy seguro, pero ok, ok. no es verdad que tomando el límite se llega a lo que uno conoce. No, no, Claro, no. claro, Hay una constante ahí de Planck que tiene que ver con mecánica cuántica, ¿no? ok, Sí, pero no. Bueno, si me escribes, de repente lo busco y te puedo dar más información. ok, ok. Bueno, Sí, gracias. gracias a ti. Bueno, gracias por su tiempo de preparar la charla y a los asistentes. Bueno, si alguien tiene alguna más pregunta, parece que ya no. Bueno, eso sería todo. Gracias, Sí, por la asistencia. sí, muchas gracias, Hasta la chicos, próxima. nuevamente. Que sigan éxitos en todo. Ahí tienen mis contactos por si desean escribirme. Bueno, buenas tardes. Cuídense mucho. Vaya todo bien. Hasta luego.